Jóvenes, vamos a comenzar con otro tema. Vamos a ver que esto es parte del segundo parcial y me voy a centrar en la parte de las disoluciones o lo que unos llaman soluciones, que en teoría vamos a ver que realmente la manera más propia de hablar es disolución, ¿sale? Vamos a ver un poquito de concentraciones, ajá, pero de concentraciones lo que me voy a enfocar sobre todo en el examen van a ser problemas, lo más importante, no lo más bonito. Ok, vamos a ver concentraciones que se pueden expresar en su forma física como porcentaje peso, 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 volumen, 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 en su forma química, molaridad, normalidad, molalidad, etcétera, ¿sale? Entonces vamos a ver un poquito de la introducción, de la teoría, ¿ok? Y terminaríamos con puros problemas, y esto sería parte de su segundo parcial. Este es un tema relativamente corto. Yo espero en 2 semanas estaríamos haciendo el otro examen, pero bueno, vamos a ver cómo nos va, ¿sale? No hay que hablar desde antes, pero yo creo que este tema sí va a ser corto, ¿ok? Entonces depende de ustedes que se pongan las pilas. Y como siempre, y sabemos que en este diagrama que nos enseñaban en la secundaria, ¿no? De la materia, que es todo lo que ocupa un lugar en el espacio, puede haber dentro de la materia, pues, compuestos puros, ¿no? Todo lo que es sustancias puras. Pero también la materia puede estar en forma de mezclas. Y dentro de las mezclas podemos tener mezclas homogéneas y mezclas heterogéneas. Y ustedes saben perfectamente que las mezclas homogéneas, pues prácticamente es una sola fase. En la heterogénea son dos fases, ¿no? Que también nos habían dicho desde antes en la primaria, pues que las mezclas homogéneas no se distinguen a simple vista, las heterogéneas sí se distinguen a simple vista, pero bueno, eso a mí no me interesa. A mí me interesa que la homogénea es solamente una fase. Ujú. ¿Qué quiere decir? Que puede ser una fase líquida, toda una fase sólida o una fase gaseosa, pero que toda esta mezcla predomina una fase líquida, sólida, gaseosa, y en heterogénea no, puede ser tanto puede haber dos fases, ¿no? Fases líquidas me refiero a que, por ejemplo, agua y aceite, eso es heterogéneo, ¿sale? Entonces, bueno, vamos a ver ejemplos de todo esto, porque nosotros nos vamos a enfocar a mezclas homogéneas, una sola fase, ¿ok? ¿Y qué más? ¿Qué más? Y vamos a ver cómo sabemos que la mayoría de las reacciones químicas se dan en solución, porque realmente lo que estamos viendo es análisis químico cuantitativo y cualitativo. Y estamos viendo reacciones químicas. Y como les dije, la química analítica nos centramos mucho en la parte que se dan en solución. Como disolvente, ¿quién? El agua, ¿no? Es una sola fase, ¿ok? Entonces vamos a trabajar con mezclas homogéneas. Entonces, como les comentaba, vamos a ver lo que es una disolución. La mayor parte de las reacciones químicas ocurren no entre sólido, líquido, gases puros, sino entre iones, moléculas que van a estar disueltos en agua o en otros disolventes. Ajá, o sea, en disolución. O sea, prácticamente vamos a estar trabajando iones, vamos a estar trabajando moléculas, que todas estas van a estar disueltos en agua. Ujú. Y como les dije, en la química analítica, la mayor parte pues, el disolvente de elección o las reacciones que se trabajan son en medios acuosos, ¿ok? Y por lo general, bueno, se piensa que una disolución es un sólido disuelto en un líquido o una mezcla de líquidos, pero hay otra clase de disoluciones. Ujú. En realidad, cualquier estado de la materia puede formar una disolución, líquido, sólido, gas, con cualquier otro de manera posible que hay y existen 7 tipos de diferentes disoluciones. ¿Cuáles son estas? Por ejemplo, aquí rápidamente no voy a ver todos, ¿no? Podemos decir el componente uno es gas y el componente 2 gas, tenemos un estado de la disolución gaseosa, por ejemplo, el aire o un gas líquido, el agua gaseosa la famosa agua mineral, ¿no? Dióxido de carbono en agua, o por ejemplo, gas sólido, ujú, es el hidrógeno gaseoso en paladio, lo utilizamos mucho los orgánicos para llevar a cabo reacciones de reducción. Reducimos alquenos, carbonilos, de grupos nitro, amina, ajá, o por ejemplo típico sólido sólido, ajá, que son las famosas aleaciones como el latón, soldadura. Y aquí tenemos, por ejemplo, este pewter, es una jarra de 200 años de la antigüedad, pues es una disolución sólida, en donde tiene un 96% de estaño y un 4% de cobre. Estos son tipos, pues, estos son ejemplos de disolución, ¿verdad? Pero bueno, no me voy a meter a eso, pero el objetivo de esto es que también vean que no solamente cuando uno habla de disoluciones es
existe nada más un sólido que se disuelve en agua, no, existen varios tipos y aquí les puse las 7, ¿sale? Nada más para que vean un poquito más de esto. Y bueno, ¿qué son las disoluciones químicas? Pues como habíamos visto, es una mezcla homogénea constituida por dos o más componentes. Vamos a ver ahorita qué componentes, porque, y eso ya lo han escuchado, qué son los componentes que constituyen a esa mezcla homogénea del soluto y el disolvente. Pero ¿qué demonios es el soluto? ¿Qué demonios es el disolvente? Entonces, tenemos ¿qué es una disolución? Como lo habíamos visto, es una mezcla homogénea. Obviamente su composición y propiedades son uniformes. Compuesta por una sola fase de dos o más sustancias en proporciones que pueden variarse. Cuando tenemos una disolución, vamos a tener que el disolvente es el componente que se encuentra en mayor proporción. Porque obviamente en una disolución hay una parte que se encuentra en mayor proporción y la otra que puede ser en menor proporción. En menor proporción son los famosos solutos, las que ya puede haber varios solutos disueltos en un disolvente. Pero siempre va a estar como componente minoritario. Entonces, en una disolución ya sabemos que es una mezcla homogénea formada por un disolvente que es el que se encuentra en mayor proporción y un soluto que se encuentra en menor proporción. Acuérdense que el disolvente puede ser un gas, líquido, sólido, claro. Y es lo que suele determinar el estado de agregación de la mezcla, como lo vimos hace rato. El aire, las aleaciones, etcétera, de la tablita que les puse hace rato. Entonces, bueno, ya vimos esa parte de la disolución, ¿sale? Pero vamos a ver algo muy importante. En las disoluciones, ¿cómo puedo saber yo cuántos solutos se encuentra en un disolvente? ¿Cómo yo puedo expresar esas concentraciones? Eso vamos a ver ahorita, que es una concentración, ¿sale? Porque a mí me interesa saber, ok, tengo tanto soluto, tengo tanto disolvente. O más bien, conozco la naturaleza química del disolvente, conozco la naturaleza química del soluto, pero yo quiero saber cómo puedo yo hablar como un químico cuánto de un soluto está disuelto en este disolvente. Obviamente vamos a estar utilizando como disolvente agua, ¿ok? Entonces vamos a ver lo que es la concentración, que es una manera de expresar cuántos solutos se encuentran en un disolvente. Por lo tanto, a manera de resumen, como ya vimos, componentes de una disolución, soluto, menor proporción, disolvente, y esto forma la disolución. ¿Sale? Aquí ya les dejo esto es lo que les acabo de decir, soluto. Mucho, sí he visto también, por ejemplo, esta la verdad me la bajé del internet. Y lo pongo porque muchos dicen solvente. No, 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 está mal dicho decir solvente. Y si me están escuchando bien, apúntenlo, se debe decir disolvente. Solvente viene de la palabra, de la mala traducción de palabra en inglés que se llama solvent. Obviamente en inglés sí se dice solute más solvent. Solvent es disolvente. ¿Ok? Pero no vayan a decir solvente. ¿Sí? Si escuchan a alguien que dice solvente, es más, a veces a mí también se me sale decir solvente, pero aprendan ustedes a hablar. Se dice disolvente, ok, nomás no quiero que se me vaya el labio para cuando digan, porque sí se escucha mucho decir, haz que el solvente. No, ni madres, es disolvente, ¿ok? Y es disolución. Obviamente, también se utiliza mucho la palabra solución, y ese sí, acepto que sí, a veces se me va a ir en una de mis clases, o en unos ejemplos, que cuál es la forma de expresar la concentración en una solución, o en una solución se encuentra tanto soluto, tanto solvente, tanto disolvente. Ok, pero ustedes aprendan, por favor, a hablar propio. Se dice disolución y se dice disolvente. No se dice solvente, se dice disolvente. ¿Ok? Y bueno, esto fue lo que acabamos de ver en la tablita. Nomás se los pongo por cuestiones culturales, nada más. De las disoluciones según su estado de agregación. ¿Ok? Nada más para que puedan verlo, por ejemplo, disoluciones gaseosas, ahí lo leen, disoluciones líquidas, ahí lo leen, disoluciones sólidas, ahí lo leen, salen, nomás se los pongo para que, pues también se aprendan, tengan ustedes un poquito de cultura
química, para que vean que también existen estas partes. Esto fue lo que les acabo de poner, ¿no? Por ejemplo, así se ven las aleaciones. Ajá, por ejemplo, aquí estas carbón en hierro, de hecho, esto es lo que es el acero. Ajá, el acero realmente es, la mayoría es carbón, pero se dopa, así se le dice, se dopa con átomos, de metal, de como hierro. Y obviamente eso le da cierta dureza lo que es el acero. También se utilizan otros, dependiendo del tipo de acero que uno quiera, se puede utilizar manganeso, yo recuerdo. Sí, yo recuerdo, fui a una empresa de aleaciones muy, muy interesantes y nos decían que se puede poner hierro molibdeno, creo también, ajá, para darle ciertas propiedades al acero, ¿ok? Y bueno, este es lo que les dije de la disolución gas sólido, el del paladio sobre carbono. Y lo van a ver cuando estén viendo química orgánica. Ajá, paladio sobre carbono, que se utiliza, les digo, como agente reductor, en donde el hidrógeno se absorbe, no absorbe, se absorbe con D, ajá, sobre la superficie del paladio. Pero bueno, simplemente se los pongo por cuestiones por si un día se los llegan a preguntar o sepan, o en una fiesta les dicen, ah, una disolución, no, sí existe el líquido sólido, por ejemplo, ¿sale? Y también existen las famosas suspensiones, la suspensión es una fase heterogénea y eso se ve mucho cuando se trabaja en gravimetría, ¿sale? Cuando se quiere separar un sólido de un líquido, ajá. Pero bueno, eso es también es una disolución, es una suspensión, es una fase heterogénea. O los coloides también, ajá. Y se los digo, se los comento para que tengan también, recuerden, o si no se los enseñaron, bueno, ya conmigo ya lo vieron. Y el coloide, ¿no? Que es como una fase así intermedia entre homogéneo y heterogéneo de partículas muy pequeñas, ajá. No se sedimentan y se pueden separar por filtración. Y es también interesante, produce un efecto de dispersión de la luz, el famoso efecto Tyndall. Ya ustedes, si quieren saber más, pues se ponen a investigar, que es parte de ser autodidacta, se ponen a leer un poco más, ¿sale? Pero bueno, pues, obviamente eso no lo voy a preguntar en el examen ahorita, ¿sale? Pero ya por lo menos ya les dije esta parte, ¿ok? Entonces, antes de ver la forma de expresar la concentración en una disolución, ujú, ¿cómo se imaginan que el disolvente literalmente disuelve a un soluto? Ujú. ¿Qué tipo de interacciones intramoleculares son las que gobiernan cuando yo, por ejemplo, cargo cloruro de sodio y se lo pongo en agua? ¿Por qué desaparece? Pero realmente porque ustedes saben que el cloruro de sodio en agua es soluble en agua, pues va a formar iones, ¿no? Es un electrolito fuerte. Los electrolitos fuertes son aquellas sustancias que al disolverse en agua forman iones, se disuelven totalmente. Entonces el cloruro de sodio al disolverse en agua va a formar 100% de ion sodio y 100% de ion cloruro. Pero realmente, ¿qué es lo que está sucediendo? ¿Ok? Les voy a explicar de una manera muy rápida para que entiendan esta parte y se imaginen pasa porque es lo que vamos a estar viendo. Vamos a ver ciertas sustancias que al disolverse van a formar iones. ¿Ok? Pero realmente cómo en agua, disolverse en agua obviamente, pero cómo ocurre esa disolución. Entonces, como les comentaba, tenemos un soluto, en este caso sal, cloruro de sodio. Ajá, ya nosotros sabemos que el cloruro de sodio es una sal soluble en agua. Y entonces, cuando yo me refiero a una sal soluble en agua, entonces, como les dije, son aquellas sustancias que se disocian totalmente, o sea, el cloruro de sodio, y de hecho se le pone AC cuando está disuelto en agua, AC. Ujú. Pues va a estar totalmente en 100% ion sodio y 100% ion cloruro. Ajá, tenemos un ion, un cation, lo voy a poner como M+, ajá, estado de oxidación, y un anión, ¿vale? Y un anión con carga negativa. Y obviamente el disolvente, ¿quién es? Es agua. Y ustedes ven que después se va a hacer homogéneo, ¿no? Primero se ve así, después se homogeniza. Pero realmente, ¿qué es lo que está sucediendo? Y si recordamos, vayan a recordar las fuerzas intermoleculares. ¿Cuáles son qué son las fuerzas intermoleculares? Ajá, son las fuerzas
que mantienen unidas unas moléculas con otras, ¿no? Que es lo que hace que un sólido sea sólido, un líquido sea líquido, temperatura ambiente, un gas sea gas. Ajá, ¿por qué? ¿Qué fuerzas haces que se mantengan esas moléculas unas con otras? Ajá, y no son enlaces químicos propiamente. Se les llama, nosotros le llamamos interacciones no covalentes. Y entonces, si se fijan, tenemos en teoría un catión y un anión. Un catión tiene carga positiva porque no tiene electrones y un anión tiene carga negativa porque tiene exceso de electrones. ¿Ok? Entonces, si nos vamos y retomamos el agua, ya se los han de haber enseñado, y retomando la química orgánica, pues el oxígeno es más electronegativo, ajá, se forma un dipolo, acuérdense, es un más electronegativo el oxígeno, ajá, que el hidrógeno. Entonces, el hecho de esta electronegatividad va a generar un dipolo, ¿no? Entre el átomo hidrógeno y el oxígeno, entonces es más electronegativo el oxígeno. Acuérdense que se forma un dipolo. ¿Cómo se forma un dipolo? Acuérdense que primero ubicamos el delta positivo, que es la parte deficiente en electrones, y el delta negativo, la parte rica en electrones, y esa diferencia de cargas, ajá, esa diferencia, pues es lo que se genera un dipolo. Eso es un dipolo. Entonces, lo que hacemos con el agua es, cuando estamos hablando de efectos de disolución, vamos a ver que las moléculas del disolvente rodean a los iones. Y este es un tipo de interacción ion-dipolo. Es un tipo de interacción ion-dipolo. Obviamente ya sabemos cómo se genera un dipolo. En el enlace, por esa diferencia de electronegatividad, quien tiene la carga deficiente, en donde se genera deficiente en electrones y más rico en electrones, se genera esta flechita que es un famoso dipolo. Nos indica la zona más rica en electrones y la zona más deficiente en electrones. Entonces, estos dipolos del agua van a interaccionar con el catión y con el anión. Como vimos, el oxígeno tiene un dipolo, tiene el dipolo negativo, y el hidrógeno dipolo positivo. Un delta positivo y un delta negativo, perdón. Ok, entonces, el, el efecto de que las moléculas del agua rodean al anión o al catión se le llaman efectos de solvatación. Eso es en la vida real. O sea, cuando ustedes están escuchando, es que los anión y el cationes se encuentran solvatados por las moléculas del disolvente. Entonces, eso es la solvatación. Es un tipo, en este caso para las sales, es un tipo de interacción intermolecular conocido como ion dipolo. Ya ustedes en química orgánica les explicaron lo que es un dipolo. ¿Ok? Entonces, cuando ocurre en donde las moléculas del agua rodean a las moléculas del catión y del anión, por ejemplo, aquí tenemos el catión, aquí tenemos al lado pues, las moleculitas del agua que lo van rodeando. Esto al lado se le conoce como solvatación. Obviamente, lo que está interaccionando con el catión, pues van a ser los deltas negativos. ¿Sí? Por eso se atraen. Y los que van a estar interaccionando con el anión va a ser la parte delta positivo. Ahorita vamos a ver una imagen más bonita porque esto está altamente horrible. Los deltas positivos. Entonces, así es como realmente cuando ustedes ven en las reacciones, donde ven, es que, ¿por qué aparece entre unos subíndices AC? Pues que esto quiere decir que está acuoso, quiere decir que está solvatado. Ujú. Solvatado por moléculas del agua. Entonces ya saben lo que significa solvatación. Es la interacción de las moléculas del disolvente con el soluto. ¿Qué tipo de interacción? Es una interacción conocida como ion dipolo. Solvatación. Entonces sí es necesario que también se entienda esto. No es la gran cosa. Ya si nos metemos más, nosotros podemos distinguir, bueno, cuántas moléculas del agua rodea un catión, dependiendo de su carga, etcétera. Pues se puede medir la longitud de esas interacciones, pero bueno, eso ya es algo que los químicos teóricos o los físicos teóricos nos ayudan a entender
ya si queremos explicar un poquito más, con mayor profundidad, ¿sale? Pero bueno, ya les quedó claro, efectos de solvatación, es lo que ocurre realmente cuando yo le pongo una sal, cualquier sal, ajá, obviamente una sal soluble, sí, porque si no, pues no se solubiliza, se genera un precipitado ahí, un sólido. Entonces, todas sales que son solubles en agua, el agua ioniza, ioniza, eso es lo que hace, ioniza a la sal, ujú, solvata al anión, solvata al catión por interacciones ion-dipolo. El catión interacciona con el dipolo negativo, con el delta negativo, que es el oxígeno, y el anión interacciona con el delta positivo del agua, digo, del hidrógeno, ¿sale? Y aquí lo podemos ver, por ejemplo, obviamente un sólido pues tiene una forma generalmente estructural cristalina donde todos los átomos están compactados unos con otros. Ok, entonces, ¿qué es lo que hace? Las moléculas del agua rodean, van llegando en la esquina, y van sacando el catión y el anión. Y si se fijan, ven cómo estas moléculas del agua están rodeando, en este caso, ¿a quién? Al moradito, que es el catión. En este caso, el catión, que es este moradito, fíjense cómo el oxígeno está interaccionando con él. O sea, es lo que les dije hace rato en la diapositiva pasada. Fíjense muy bien. Y acá tan solo el anión, ujú, cómo interacciona con las moléculas del agua. Ajá, interacciona con la parte del átomo de hidrógeno. Que el átomo de hidrógeno, acuérdense que es el que tiene. Ajá, esa diferencia, acuérdense que gracias a esa diferencia de electronegatividad, este es un enlace covalente, se genera este dipolo, en donde es el dipolo negativo en la parte más rica en electrones y dipolo positivo en la parte deficiente en electrones. Entonces ya vimos que el dipolo positivo es el hidrógeno, en este caso de la molécula del agua, y rodea al anión. Ven cómo se observa este tipo de interacción. Entonces es muy bonito esta parte y ya ven cómo realmente ocurre esas interacciones del agua. Por eso no, y los aniones y los cationes nunca van a estar solos en la vida, nunca. Sí, siempre van a tener que estar rodeadas por moléculas del disolvente. Sí, porque si se llegan a juntar, realmente en la vida real se llegan a juntar solitos, pues van a formar otra vez un enlace químico y van a formar un sólido otra vez. Entonces, no. Siempre están solitas. Ok, entonces espero que les haya quedado un poco claro y visualizarlo de esta manera. Bueno, aquí está otra. Esta me gustó, la tuve que poner otra vez para que vean. Fíjense qué bonita se ve aquí. Ajá, los deltas positivos, deltas negativos. Van interaccionando con el sólido. Obviamente el sólido ya saben que es un arreglo empaquetado de estos átomos, están totalmente unidos, no están totalmente separados uno por otro. ¿Qué tipo de enlace es el que se ve aquí? Pues obviamente es un enlace iónico. Acuérdense que las sales se forman por un enlace iónico, no es covalente. Ujú. Ya ahí retoman sus clases de química básica. Ok, bueno, y aquí podemos ver, ¿no? Cómo el catión está rodeado por la parte del oxígeno, que es el delta negativo. Entonces, a este efecto, lo vuelvo a decir, no me cansaré de repetirlo, solvatación. Solvatación. ¿Ok? Así de simple y así de sencillo. Entonces vamos a ver concentración de las disoluciones, ¿no? Entonces, la concentración de una solución expresa la cantidad de soluto presente en una cantidad dada de solución. Es lo que les dije hace rato, que es una concentración, es cuánto soluto se encuentra en un disolvente, ¿no? Y vamos a ver, los términos concentrado y diluido son meramente expresiones relativas, en donde ninguna de las dos nos da indicación de la cantidad exacta del soluto presente, por lo que se necesitan métodos cuantitativos que expresen la concentración. Obviamente hay dos formas de expresar la concentración, una expresión cualitativa y una cuantitativa. La cuantitativa es la que les dije que ahí vamos a ver más adelante como molaridad, normalidad, etcétera. Pero ahorita voy a explicar la expresión cualitativa. Cuando hablo de cualitativa, vamos a hablar algo de las soluciones, si ustedes lo han escuchado. Es que una solución insaturada o diluida, saturada o concentrada y sobresaturada. Vamos a ver qué demonios es cada una de estas. Entonces, como sabemos, los químicos diferenciamos las disoluciones por su capacidad de disolver un soluto, así de una forma muy cualitativa.
Una disolución saturada contiene la máxima cantidad de soluto que se disuelve en un disolvente en particular a una temperatura específica. Ajá. Y una disolución no saturada contiene menor cantidad de soluto que la que es capaz de disolver. Ujú. También las soluciones insaturadas son conocidas como soluciones diluidas. Y es lo que les digo para que apunten. ¿Vale? También las soluciones insaturadas tienen poca cantidad de soluto en un determinado volumen. Ujú. O sea, hay suficiente cantidad de disolvente para disolver al soluto. Hay demasiada cantidad de disolvente. Esas son las soluciones insaturadas o diluidas. Y las disoluciones saturadas, que también se le llaman disoluciones concentradas, ya no disuelve más soluto. Ya no disuelve más soluto. Y existe un equilibrio entre moléculas en estado sólido y líquido. Ahorita voy a explicar más de esto. Y las sobresaturadas, pues como les dije, las sobresaturadas contienen más solutos que el que puede haber en una disolución saturada. O sea, ya en una disolución saturada contiene, como les dije, ya no se disuelve más soluto. Entonces va a haber un equilibrio, lo que les voy a explicar ahorita. Ajá. Pero en una sobresaturada contiene más solutos del que puede haber una disolución saturada, por estar sobresaturada. Y en general, las disoluciones sobresaturadas no son muy estables. Con el tiempo, se van separando uno por otro y se van a formar cristales. Y es así como ocurre la forma de cristalización. ¿Y qué es la cristalización? Es el proceso en el cual un soluto disuelto se separa de la disolución y forma cristales. Como les digo, las sobresaturadas contienen más solutos del que puede haber en una disolución saturada a una determinada temperatura. Eso sí es muy importante porque no me toca a mí verlo con ustedes, pero ustedes van a ver un poquito de que las disoluciones saturadas, ustedes le pueden aumentar calor y puede hacer que se solubilice y ya no haya y todo esté disuelto, porque en una solución sobresaturada lo pueden visualizar en donde ven demasiada cantidad de ese soluto y pues ya no lo disuelve, por más que la agiten ya no, pero si le aumenta la temperatura, obviamente se va a disolver, pero por eso se dice a una temperatura dada, o si leen otro libro, por eso es que dice a una temperatura dada. ¿Sale? Y no son estables, claro que no, las soluciones sobresaturadas no son estables. ¿A qué me refiero? A que si ustedes dejan una solución sobresaturada, poco a poco se va a ir separando con el tiempo. Entonces el soluto vuelve a formar cristales y se separa de la disolución. Y es así como se hace la cristalización. Y aquí podemos ver un ejemplo de la solución. Esta es una solución sobresaturada. Ujú. Les digo, no es estable, nada más está esperando que se perturbe algo. Ajá, hay que perturbarlo con algo. En este caso se le carga, esta es una solución de acetato de sodio, creo. Se le carga un granito de acetato de sodio y se fijan, luego empieza a cristalizar. Ujú. ¿Por qué? Porque no es saturada. Si ustedes hacen lo mismo a una solución insaturada o saturada del acetato de sodio y le cargan un poquito más, no va a pasar esto, no va a pasar este efecto de cristalización. Y así es como se ven. Es un efecto de la cristalización. La diluida, pues es muy obvio, ¿no? Miren, y aquí podemos ver también a nivel molecular cómo se observa. Por ejemplo, tenemos la disolución sobresaturada de acetato de sodio en agua, que es el ejemplo que vimos hace rato. Aquí está el ion acetato, que es un anión, obviamente solvantado por las moléculas del agua, pero acuérdense que interacciona la carga negativa del acetato con el dipolo positivo del agua. Y del ion sodio, obviamente, con el dipolo positivo del oxígeno. Entonces, obviamente, se carga un cristalito y empieza a crecer, a crecer, a crecer, a crecer de tal forma que estas moléculas del agua se liberan y se va a juntar el ion acetato con el sodio formando otra vez el cristal, formando el sólido. ¿Sale? Interesante esta parte, ¿no? Y aquí podemos ver de una manera muy didáctica, una disolución insaturada, saturada y sobresaturada. O sea, ya se ve una buena cantidad de soluto. En la saturada se ve algo más o menos,
Ok, y ustedes me van a preguntar, oiga, profe, pero ¿cómo en la vida real, yo en un laboratorio, me están pidiendo preparar una disolución saturada? Pues es muy fácil. Lo que van a hacer es, le van a, o sea, tienen su matracito, digamos que ese es su matraz, ya tienen su cantidad de volumen que les piden. No, pues ¿sabes qué? Quiero que me prepares 100 mililitros de una solución saturada de cloruro de sodio. Ok, entonces ya medí mis 100 mililitros, estos son 100 mililitros. Entonces le van a ir cargando cloruro de sodio. Obviamente siempre tienen que agitar, en agitación. Y va a llegar un punto donde ya no se disuelve. Ajá, entonces en ese punto donde ya no se disuelve, hasta ahí paran. Y es así como se preparan las disoluciones saturadas. ¿Ok? Obviamente si le cargan un chingo, pues ya está sobresaturado. O sea, ya se genera ahí todo el precipitadote, ajá, el sólido en la disolución. Pero entonces así se prepara una disolución saturada. Le van añadiendo poco a poco, obviamente en agitación a su volumen deseado de agua, le van a ir cargando el soluto hasta llegar visualmente en donde ya no se disuelva. Y hasta ahí, como les comento, llegamos a una disolución saturada, ¿ok? Entonces la solución saturada contiene la máxima cantidad de soluto que puede disolverse a una temperatura dada. Y como les digo, existe un equilibrio dinámico entre el soluto sin disolver y el soluto disuelto. Ajá, por eso les digo, va a llegar un punto donde visualmente ya no se solubiliza. Ajá. Entonces hasta ahí ya tenemos la solución saturada. Ujú. Y es un equilibrio dinámico porque la velocidad de formación del soluto sin disolver iguala a la formación del soluto disuelto. O sea, si una partícula se disuelve, otra partícula no se disuelve y se precipita. Entonces está en equilibrio. Una partícula se disuelve y la otra no se disuelve. Al decir no se disuelve, cristaliza o precipita. ¿Estamos de acuerdo? Entonces es un equilibrio. Por eso le llaman equilibrios dinámicos. Obviamente, como les digo, si le ponen ya un chingo, pues ya sobresaturada y es obvio, ¿no? Entonces, pues, pero esa es la manera de formar soluciones saturadas, ¿no? Y la sobresaturada, pues ya lo vimos, ¿no? Y entonces vamos a tener un término, cuando estamos hablando nosotros de ese tipo de soluciones, ajá, vamos a ver un término en donde dice, bueno, ¿cómo saber y hasta los dije hace rato, es que si es soluble o no es soluble? Y ahí entra el efecto de solubilidad. ¿Y qué es la maldita solubilidad? Pues es la cantidad máxima de soluto que puede disolverse. Entonces, la cantidad máxima de soluto que se puede disolver recibe el nombre de solubilidad. Y va a depender obviamente de la naturaleza química del soluto disolvente y de la temperatura en general. Obviamente, la solubilidad de un soluto aumenta al aumentar la temperatura. Ahí sales, ahí sales que si, como les comenté hace rato, lo pongo en agua, no se disuelve. Pero si le doy un calentón, empieza a disolverse. Ujú. Entonces ya tenemos ese término, ¿no? Solubilidad. ¿Qué es la solubilidad? Lo vuelvo a repetir. La cantidad máxima de soluto que se puede disolver en un disolvente dado. Eso es la solubilidad. ¿Ok? Pero bueno, todo esto aparte es de una manera muy cualitativa, como les comenté. Visualmente pueden ver, pero yo quiero saber exactamente, o sea, si yo le pongo una cucharada, 2 cucharadas, 3 cucharadas, por así decirlo, obviamente no se disuelve, pero realmente, ¿qué valor es lo que estoy poniendo? ¿Cuánto realmente tengo? ¿Cuánto cuantitativamente? Quiero saber exactamente cuánto tengo. Por eso existe la parte cuantitativo. Que ahora sí nos expresa la cantidad de soluto presente en una disolución. Ujú. Ya vamos a ver ahorita la forma cuantitativa de expresar una disolución. ¿Ok? Y es lo que vamos a ver, concentraciones cuantitativas, que va a ser en forma tanto expresiones físicas y o expresiones químicas. ¿Estamos de acuerdo? Y bueno, como resumen de la solubilidad,
La cantidad máxima de soluto que se puede disolver recibe el nombre de, ¿qué les dije? Solubilidad. Y va a depender de varios factores, de la naturaleza química del soluto y del disolvente. ¿Ok? Y de la temperatura. Porque normalmente la solubilidad de una sustancia aumenta con la temperatura. ¿Ok? Y es lo que les digo, o sea, ahí hay tabla de solubilidad, porque nosotros vamos a estar hablando después, es que esta sal es soluble, esta sal es insoluble. Y de ahí viene el término de los electrolitos débiles, electrolitos fuertes. Acuérdense que los electrolitos son sustancias que al disolverse en agua forman iones, pero forman 100% de iones. Como el cloruro de sodio se disuelve en agua, forma 100% anión, 100% anión, 100% cation. Y esos iones pueden conducir la electricidad. ¿Ok? Y tenemos los no electrolitos, los que no se disuelven nada, los que son totalmente insolubles. Y obviamente va a haber un término ahí que se llaman los electrolitos débiles, se disuelven parcialmente. ¿Ok? Son conceptos que uno como químico debe de conocer y de estar manejando más o menos, ¿sale? Entonces, bueno, ya vimos lo que es la solubilidad, ¿ok? Ya vimos la manera cualitativa de expresar la concentración, la manera cualitativa, solución insaturada, diluida, sobresaturada, concentrada o sobresaturada. Punto. Eso ya lo vimos, ya lo conocemos. Ahora, me urge saber ahora de una forma cuantitativa. Y como los comenté, los términos concentrado, diluido, son meramente expresiones relativas, en donde ninguna de las dos nos da una indicación de la cantidad exacta del soluto presente. Y por lo tanto necesitamos métodos cuantitativos que expresen la concentración. ¿Ok? Y es lo que vamos a ver ahorita. ¿Cuáles son esos métodos cuantitativos exactos que expresen la concentración? Pues muy fácil. Hay dos formas de expresar las concentraciones de una forma cuantitativa. Se le llama unidades físicas y unidades químicas. ¿Cuáles son esas unidades físicas para expresar la concentración de la disolución? Pues las más típicas tenemos porcentaje, peso, porcentaje, peso-volumen, porcentaje, volumen. ¿Y qué es porcentaje peso en peso? Bueno, porcentaje peso nos quiere decir que son la masa del soluto, generalmente en gramos, masa del soluto, ya ustedes lo ponen en su libreta, para yo no escribirlo todo, masa del soluto, ¿ok? Sobre la masa de la disolución. La masa de la disolución. Obviamente, la disolución de qué está compuesto, lo voy a poner aquí en rojo, acuérdense. La disolución está compuesto del soluto más el disolvente. Obviamente la masa del soluto y la masa de la disolución se dan gramos. Entonces la mayoría y en general se expresa que el porcentaje peso son gramos del soluto sobre gramos de la disolución por 100. ¿Ok? Eso es porcentaje peso en peso. Obviamente tenemos porcentaje peso-volumen, que sería ¿qué? Los gramos del soluto, ya ustedes como me están escuchando, ya lo escriben bien en su libreta, gramos del soluto por por volumen de la disolución. Generalmente el volumen se da en mililitros, gramos del soluto por mililitros de la disolución. Y esto multiplicado por 100. Y en porcentaje volumen tenemos que son los mililitros del soluto, porque a veces tenemos solutos líquidos, sobre mililitros del disolvente. Todo de la disolución, perdón, por 100. Acuérdense, disolución es soluto más disolvente. ¿Estamos de acuerdo? También tenemos, por ejemplo, que es algo que se expresa mucho cuando uno habla de solubilidad de las sales, el famoso gramo por litro. Cuando ustedes hablan de gramo por litro, nos quieren decir cuántos gramos del soluto están disueltos en un litro de solución. Así es porque ustedes van a ver, no, pues que tiene XX gramos sobre L. Lo que quiere decir es que son, por ejemplo, si yo veo en una etiqueta 20G sobre L, entonces quiere decir que son
Su solubilidad son 20 gramos del soluto en un litro de solución. Quiere decir que se puede disolver 20 gramos en un litro. Ujú. ¿Qué más? ¿Qué más podemos ver? Tenemos, por ejemplo, partes por millón. Tenemos las famosas ppm. Ujú, y esto lo van a estar escuchando mucho. Que es la masa del soluto, ujú, que generalmente se da en gramos. No, ahorita les voy a decir en qué se da. Partes por millón es masa del soluto, ojo, masa del soluto, por la masa de la disolución. Les digo, ustedes ya lo ponen bien en su libreta, me están escuchando, por eso lo estoy repitiendo. Masa del soluto por la masa de la disolución por 10 a la 6. Esto en general es la partes por millón. Pero ustedes, ¿cómo pueden entender las partes por millón? Pues muy fácil, las partes por millón generalmente se da microgramos del soluto, microgramos sobre gramos de la disolución. También puede ser miligramos del soluto, se da mucho miligramos sobre litro. Esas son las unidades típicas de las partes por millón. Microgramos del soluto por gramos de la disolución. Micro, ¿eh? Es como una mo. Y miligramos sobre el litro. Esas son las unidades, como les digo, típicas. Ujú. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más podemos hacer? Partes por billón. Tenemos las partes por billón. Ujú. Fíjense, y es necesario que entiendan, o sea, las partes por billón, las unidades son nanogramos sobre gramos de la solución, o microgramos sobre litro. Son las unidades típicas de las partes por billón. Ahora, digamos que si yo tengo de esto, si yo leo una etiqueta en un reactivo que nos dice, no, pues que tengo esta mezcla que está al 5% PP. Ajá, que tengo una etiqueta que dice 5% PP de, ¿qué les gusta? De azúcar, ¿no? Azúcar. 5% de azúcar, PP. Ah, quiere decir que son 5 gramos de azúcar en 100 gramos de agua. Ojo, ¿eh? Si nos dicen, no, es que tengo 5% peso volumen de ácido nítrico. Ah, quiere decir que son 5 gramos en 100 mililitros de la solución. Así es cuando ustedes escuchen. Nada, es que tengo 8% PP. Ah, ok, quiere decir que son 8 gramos de ese soluto en 100 gramos de la solución. O si nos dicen, es que 10% PV. Ah, quiere decir que son 10 gramos en 100 mililitros. Ujú. O porcentaje volumen, porque les digo, así van a estar las etiquetas. Cuando ustedes vean en una mezcla o compren reactivos químicos, van a ver la etiqueta, ¿no? Es que, o ustedes en un protocolo, en su procedimiento normalizado de operación, le dicen, tienes que preparar una solución al 25% PP, que de bicarbonato de sodio, por ejemplo. Entonces quiere decir que son 25 gramos en 100 gramos de solución. Eso quiere decir. Ujú. También las partes por millón son, por ejemplo, 2 partes por millón de ácido de nitrato de sodio. Quiere decir que son 2 microgramos por cada gramo de la disolución, ¿no? O por ejemplo, o 2 miligramos por cada litro. Ujú. O partes por billón de nitrato de sodio. 2 partes por billón de nitrato de sodio quiere decir 2 nanogramos por cada gramo de la solución o 2 microgramos por litro. Microgramos. ¿Sale? Y bueno, aquí está otra, la de las partes por millón, como les digo, porcentaje en masa, que es lo que acabamos de ver. Ok, vamos a ver qué les parece. Algunos ejercicios. Sí, vamos a verlo. Vientos, vamos a verlo. Ok, tenemos una muestra de 0.892 gramos de cloruro de potasio, se disuelve en 54.6 gramos de agua. ¿Cuál es el porcentaje en masa de cloruro de potasio en solución? En la disolución, pues ya sabemos que el porcentaje en masa son gramos del soluto sobre gramos de la disolución. Ok,
Los gramos de soluto es este. Y los gramos de la disolución son los gramos del soluto más el disolvente. Ojo, porque muchos de ustedes la cajetean en poner nada más el disolvente. No, es masa del soluto sobre el masa de la disolución, no del disolvente. Lean. ¿Ok? Y esto nos da 1.61%. ¿Ok? Fácil y sencillo. Vamos a ver el siguiente ejercicio. Tenemos, suponga que tiene una disolución de cloruro de litio en agua al 5.75% en masa. ¿Cuál es la masa de la disolución en gramos que contiene 1.60 gramos de cloruro de litio? Ok, esto lo vamos a hacer conmigo. Aquí tengo mi calculadora. Vamos a hacerlo. Tenemos que porcentaje, porque nos están diciendo porcentaje peso, es igual a los gramos del soluto por los gramos de la disolución por 100, ¿no? Entonces, ya tenemos este 5.75, tenemos el gramo del soluto 1.60, entonces hay que despejar. Entonces, los gramos de la disolución va a estar dada, paso este para acá, gramos, que sería 1.60 gramos del cloruro de litio, dividido sobre 5.75, multiplicado por 100, para eliminar el factor porcentaje, y los gramos de la disolución serían 1.60%, obviamente 160, sobre 5.75, esto nos da 27.80, lo voy a redondear a 3, a dos cifras, 27.83%. Tenemos que el resultado es 27.83 gramos, pero de la disolución, ¿sí o no? Ajá, esa es la masa de la disolución. Ahora, ¿qué pasaría si nos dicen cuál serían los gramos de agua o del disolvente? Obviamente sabemos que aquí nos dice agua. ¿Cuáles serían los gramos del agua? Pues muy fácil. Si nosotros sabemos que los gramos de la disolución, por eso ustedes me están escuchando. Ya ustedes lo hacen bien bonito en su libreta. Gramos de la disolución es 1.60. 1.60 gramos del soluto, más gramos de agua. Obviamente despejamos y los gramos de agua, porque estos gramos de la disolución pues son los 27.83. Por lo tanto, 27.83 menos 1.60. Se me fue la calculadora. 27.83 menos 1.60, tenemos 26.23. Quiere decir que los gramos de agua es 26.23 gramos. 26.23. Es una simple resta, no van a decir que cómo saqué esto. Ajá, eso sí no lo acepto, es una resta. 26.23 gramos de agua. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a hacer más ejercicios. Ok, nos dice, ya ustedes lo apuntan en su libreta. Una solución de cloruro de potasio, ¿ok? Contiene 10 gramos de sal en 80 mililitros de solución. Nos pide calcular su concentración en gramos sobre el litro. Entonces nos dice, una solución de cloruro de potasio contiene 10 gramos de sal, 10 gramos de la sal, en 80 mililitros de la solución, en 80 mililitros. Y nos piden que expresemos esta concentración en gramos sobre el litro. Tan simple y tan sencillo. Gramos ya lo tenemos, ¿no? Nada más hay que pasar mililitros a litros. Entonces, si tenemos 10 gramos, ¿de qué? De cloruro de potasio en 80 mililitros de la disolución, y no me la están pidiendo expresarlo en gramos sobre litro, pues muy fácil. Un litro tiene 1000 mililitros, ¿sí o no? Y eso es fácil. Un litro, sabemos que un litro tiene 1000 mililitros.
Eliminamos mililitros de la solución con mililitros y ya tenemos ahora sí expresar la concentración. Esto en gramos sobre litro va a estar dado por 125 gramos sobre litro. 125 gramos sobre litro. ¿Ok? Fácil, ¿no? Hagamos otro ejercicio. Borremos, 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 borremos. Mientras borro, me dice, calcular la concentración en ppm de una solución que contiene 0.85 gramos de nitrato de potasio disueltos en 170 mililitros de solución. Repito, calcular la concentración en partes por millón de una solución que contiene 0.85 gramos de nitrato de potasio disueltos o disolvidos. Es disueltos, ¿eh? No vayan a decir, por favor, disolvidos. No, 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 no sean chairos, es disueltos, no se dice disolvidos. En 670 mililitros de solución. Nos están pidiendo expresarlo en ppm. ¿Qué? A ver, ¿qué es lo que tengo? 0.85 gramos de nitrato de potasio en 670 mililitros. Tengo gramos sobre mililitros, ¿no? Pero me están diciendo en partes por millón. Y partes por millón sabemos que es miligramos sobre litro. Por lo tanto, convertimos, ¿no? Un gramo tiene 1000 miligramos. ¿Ok? Y ahora un litro tiene 1000 mililitros. Un litro tiene 1000 mililitros. Por lo tanto, con esto se elimina gramos con gramos, mililitro con mililitro, y nos queda miligramos sobre litro, que son las unidades de partes por millón. Y esto, al hacer la multiplicación, tenemos que es 1268, 1268.65 ppm. ¿Sale? Vamos a ver otros ejercicios. Tenemos este ejercicio en donde nos dice, explique cómo se prepararían 60 mililitros de una disolución acuosa de nitrato de plata, pero que tenga la concentración 0.030 gramos por mililitro. O sea, yo quiero que tenga esa concentración, pero quiero preparar 60 mililitros de esa concentración. ¿Ok? Pues muy fácil. Si nos están diciendo que tengo 0.030 gramos de nitrato de plata, voy a poner gramos de ese del soluto, por mililitro. Esta es mi concentración. Pero me están pidiendo que necesito 60 mililitros de la disolución. Pues simplemente lo multiplico por 60 porque 0.030 gramos de nitrato de plata por mililitro quiere decir gramos de nitrato de plata por mililitros de la disolución. Si yo multiplico eso de la disolución, se elimina mililitros por mililitros y esto me va a dar 1.8 gramos de ¿qué? Pues de nitrato de plata. Entonces, ¿cómo lo prepararía? Pues muy fácil, y con esto les explico un poco. Voy, peso 1.8 gramos, ya tengo en mi papelito para pesar. Aquí tengo mis 1.8 gramos de nitrato de plata. Y se lo voy a añadir a 60 mililitros. Ya tengo aquí mis 60 mililitros. De agua. Se lo añado, se disuelve y ya tengo mis 60 mililitros. ¿Ok? Es así como se prepara.
Que obviamente la manera más fácil, de hecho aquí creo que lo que deben de hacer ya en el laboratorio sería, van y pesan su 1.8 gramos, lo pasan a su matraz, aquí cargan los 1.8 gramos, le cargan, no sé, unos 30 mililitros de agua, 30 mililitros de agua, agitan hasta disolver, uh-huh, se disuelve y ya le van a cargar agua hasta llegar a los 60 mililitros. Entonces ya lo diluyen a 60 mililitros y esto ya corresponde a una concentración de 0.030 gramos por mililitro. ¿Sale? Eso es lo que corresponde al pesar 1.8 gramos disueltos en 60 mililitros de agua. ¿Ok? Bien, entonces vamos a ver otro ejercicio. Vamos a ver este último problema. De hecho, estos problemas los estoy haciendo ahí con ustedes. Ni siquiera los tengo preparados. Bueno, más bien resueltos. Nos dice, se prepara una disolución. Fíjense, este problema está genial, porque nos dan densidad. Y ya saben que con la densidad nos permite pasar de gramos a mililitros o mililitros a gramos de la disolución. A ver, que les quede muy claro que la densidad, cuando yo hablo de densidad, es de una disolución, ¿ok? Disolución, ¿sí? Cuando uno lee una etiqueta, no, pues tiene tal densidad, ajá, cuando estamos hablando de una disolución, la densidad es de la disolución, no del soluto, no del disolvente, de la disolución. Entonces nos están diciendo, se prepara una disolución acuosa de densidad, ¿ok? Vamos a poner aquí, para mí esto, yo escribo la densidad, o uno le ponen así como delta, de punto 988 gramos sobre mililitro. Obviamente son las unidades de la densidad, gramos sobre mililitro o gramos sobre centímetros cúbicos. Y lo preparan disolviendo 12.8 mililitros de 1, 2, 3 de propanol. Ajá, de propanol. Propanol es líquido. 12.8 mililitros de propanol. Y el propanol tiene una densidad, porque obviamente es un líquido. El propanol es un líquido y obviamente cada líquido tiene su propia densidad. Es de 0.803 gramos sobre mililitro. Y nos dice, en agua suficiente para obtener un volumen total de disolución de 75 mililitros. Ahora, nos están diciendo, expresar el porcentaje de propanol expresado como porcentaje en volumen. Sale, negrito. Inciso A. A ver, vamos a ver, porcentaje expresado en peso, porcentaje, peso, volumen. Acuérdense, son gramos del soluto por mililitros de la disolución por 100. Eso es porcentaje, peso, volumen, ¿no? Gramos del soluto por mililitros de la disolución por 100. ¿Qué conocemos? A ver, ¿tenemos los gramos del soluto? No, pero tenemos los mililitros que se usaron y la densidad del soluto. Entonces, obviamente nos enseñaron en la primaria que densidad es igual a masa sobre volumen. Ajá, entonces por lo tanto, el volumen de la masa del propanol en gramos es igual a densidad, que es 0.803 gramos sobre mililitros. ¿Y se utilizó cuánto? 12.8 mililitros. 12.8 mililitros. Y esto nos da, ¿cuál masa? Nos da 0.803 por 12.8. Se utilizaron 10.28 gramos de propanol. Entonces, 10.28 gramos de propanol. Entonces ya tenemos la masa del soluto. Y los mililitros de la solución lo tenemos, dice, se prepara una disolución acuosa de densidad tal, disolviendo tal,
En agua suficiente para obtener 75 mililitros de disolución, ya lo tenemos. Entonces, inciso A sería el porcentaje peso-volumen es igual a los gramos del soluto, 10.28 gramos. ¿Ven? Qué fácil es esto, 10.28 gramos sobre mililitros de la solución. Aquí está, dice, suficiente agua para obtener este volumen total. Ahí, sobre 75 mililitros. Esto lo multiplicamos por 100 y ya tenemos el inciso A. Entonces tenemos 10.28 sobre 75 por 100. 10.28 sobre 75 por 100. 13.71%. 13.71% peso volumen. Ahí está el inciso A. Ahora vamos a hacer el inciso B. En azulito. Inciso B. Porcentaje en masa. Masa quiere decir peso, peso. O sea, porcentaje en masa es porcentaje peso, peso. Que son gramos del soluto por mililitros de la, por gramos de la solución por 100. Ok. Porcentaje peso en peso. Ya tenemos los gramos del soluto, ¿no? Los gramos del soluto, como lo calculamos hace rato, son 10.28 gramos sobre la masa de la disolución. ¿Tenemos la masa de la solución? No. Pero ¿qué es lo que tenemos, jóvenes? Tenemos la densidad de la disolución. Tenemos la densidad de la solución. Tenemos el volumen de la solución. Entonces, obviamente, podemos calcular la masa de la solución. Y la masa de la solución se la sacamos otra vez. Densidad es igual a masa sobre volumen. Pero ahora esto es de la solución. De la solución. Por eso nos están dando la densidad de la solución. Esta fue la densidad del soluto. Ahora tenemos la densidad de la solución. Multiplicamos. Masa. Obviamente pasa dividiendo, pasa multiplicando. Eso ya lo deben de saber, ni se les ocurra preguntarme. Entonces, masa es igual a la densidad, que es 0.988 gramos sobre mililitro por volumen. ¿Cuánto? 75 mililitros. Entonces tenemos que la masa de la solución es igual a 0.988 por 75. Esto me da 74.10 gramos. 74.10 gramos de la solución. Entonces, esta masa, ya tenemos la masa de la solución que va a ir aquí. 74.10 gramos. Obviamente multiplicado por 100, por 100, esto nos va a dar como resultado que 10.28 sobre 74.10, esto multiplicado por 100, quiere decir que es porcentaje peso-peso es 13.87. Entonces, la respuesta de la B es 13.87 peso-peso. Por ciento, aquí pónganle por ciento. ¿Vale? Ahora hagamos el inciso C. Nos dice porcentaje masa-volumen, pues ya lo tenemos todo. Porcentaje masa-volumen, o sea, peso-volumen, que es lo que acabamos de ver, es igual a gramos del soluto. ¿Cuántos gramos del soluto? Igual 10.28. 10.28. Ay, aquí me equivoqué porque el inciso A era porcentaje en volumen, es volumen, volumen. Bueno, ahorita lo pasamos. ¿Sí? Porque el inciso C, porcentaje masa, volumen. Ahí se me fue el show. Porcentaje, pues ya lo tenemos. Va a ser lo mismo. Hay una disculpa. Sí, porque el inciso era porcentaje volumen, era volumen, volumen. ¿Sí? Estaba leyendo el C. O sea, lo que hicimos en el A es porcentaje masa, volumen. Lo que hicimos en el A es porcentaje masa, volumen. ¿Sí? Porque es gramos del soluto por mililitro de la solución, ya.
El B está bien, porcentaje en masa, peso en peso. Ya está, el P sí está bien. ¿Sale? Nada más que confundí el A por el C. Entonces, suponiendo que el C, ahora sí, el C es porcentaje, volumen, volumen. Entonces, porcentaje. No pasa nada, simplemente me equivoqué de este. El inciso A era, yo lo calculé para porcentaje masa volumen. ¿Sale? Y ahora el C lo voy a calcular para porcentaje volumen volumen, que son mililitros del soluto sobre mililitros de la solución. Ya ustedes lo apuntan bien en su libreta por si. Pues está más fácil este. Porcentaje volumen volumen es igual. ¿Cuántos mililitros del soluto tengo? Pues aquí dice 12.8. Por mililitros de la solución, ¿cuánto? 75. Por 100. Por lo tanto, el porcentaje en volumen, cuando ustedes escuchen volumen es volumen, volumen, esto es igual a, pues simplemente 12.8 sobre 75 por 100, 17.07. El porcentaje volumen, volumen es 17.07%. Ahí está. Y listo, ¿sale? No, operacionalmente no tuve ningún problema, nada más fue el hecho de que me equivoqué. El A, pues además aquí los dije, peso volumen, no es volumen volumen. Yo estaba leyendo masa volumen, pero no hubo ningún error, no pasó nada, nada más háganlo así. Así es como se calcula este problema para porcentaje peso volumen, peso peso, y volumen volumen pues era más rápido, ya nos daban el volumen del soluto y el volumen de la disolución, solamente era dividirlos, multiplicarlo por cenilla, y en el porcentaje peso volumen, volumen peso, 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 volumen, pues simplemente era utilizar los valores de la densidad, porque con los valores de la densidad podemos convertir volumen a gramos, gramos a volumen, y podemos irnos de un lado a otro, ¿sale? Entonces con eso terminamos la primera clase, que son de las unidades físicas, ¿ok? Ya vamos a ver en la siguiente clase las unidades químicas, que está súper fácil, las unidades químicas, ajá, y vamos a ver problemas de cómo preparar soluciones, ajá, porque eso sí, cualquier químico, biotecnólogo, biólogo debe de saber cómo preparar soluciones a partir de soluciones concentradas. ¿Ok? Pero eso ya lo vamos a estar haciendo. Entonces, pasen esos ejercicios en su libreta, a gusto, relax, y ya. Por mí ya terminamos esta clase. Ya saben hacer estos de unidades físicas. Y nos vemos.